Conociendo los sentidos. Los sentidos son las herramientas que nos permiten percibir el mundo que nos rodea. Son como ventanas que nos permiten ver, oír, oler, saborear y sentir el entorno. Cada sentido está asociado a un órgano específico y a un tipo de estímulo que procesa. Vista. El órgano principal es el ojo, que capta la luz y la convierte en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Oído. El órgano principal es el oído, que capta las vibraciones del aire y las transforma en señales que el cerebro interpreta como sonidos. Olfato. El órgano principal es la nariz, que detecta moléculas aromáticas en el aire y las envía al cerebro para que las interprete como olores. Gusto. El órgano principal es la lengua, que contiene papilas gustativas que detectan diferentes sabores: dulce, salado, ácido, amargo y umami. Tacto. El órgano principal es la piel, que contiene receptores que detectan diferentes sensaciones como presión, temperatura, dolor y textura. Cada uno de estos sentidos juega un papel fundamental en nuestra experiencia del mundo y nos permite interactuar con él de forma efectiva. Por ejemplo, la vista nos ayuda a orientarnos en el espacio, el oído nos permite comunicarnos con los demás, el olfato nos ayuda a identificar peligros potenciales, el gusto nos permite disfrutar de los alimentos y el tacto nos ayuda a explorar el mundo que nos rodea. ¿Qué pasa si perdemos un sentido? Perder un sentido puede ser una experiencia desafiante, pero nuestro cerebro es increíblemente adaptable y puede compensar la pérdida de un sentido en diferentes formas. Aquí hay algunos ejemplos de cómo el cerebro se adapta. Pérdida de la vista. Las personas con ceguera desarrollan un sentido del tacto y del oído más agudo. Pueden usar el tacto para leer braille o identificar objetos por su textura, y el oído para orientarse en el espacio y detectar sonidos. Pérdida del oído. Las personas con sordera pueden aprender a leer los labios o utilizar el lenguaje de señas para comunicarse. También pueden desarrollar un sentido del tacto más agudo, permitiéndoles sentir las vibraciones del sonido. Pérdida del olfato. Aunque la pérdida del olfato puede afectar el disfrute de la comida, no afecta significativamente la capacidad de vivir una vida plena. Pérdida del gusto. La pérdida del gusto puede hacer que la comida sea menos atractiva, pero no afecta la capacidad de alimentarse adecuadamente. Pérdida del tacto. La pérdida del tacto puede afectar la capacidad de sentir dolor, temperatura y presión. Esto puede ser peligroso, ya que puede dificultar la detección de posibles lesiones. Es importante destacar que la adaptación del cerebro es un proceso individual y varía según la persona, la edad en la que pierde el sentido y la causa de la pérdida. En general, perder un sentido puede ser un desafío, pero nuestro cerebro es capaz de compensar la pérdida y permitirnos seguir viviendo una vida plena. ¿Qué sentido es más importante para la supervivencia? Es difícil decir cuál es el sentido más importante para la supervivencia, ya que todos juegan un papel crucial en nuestra capacidad de interactuar con el mundo. Sin embargo, si tuviéramos que elegir uno, la vista sería un fuerte candidato. Aquí te explico por qué. Orientación. La visión nos permite orientarnos en el espacio, identificar obstáculos, encontrar comida y refugio, y evitar peligros. Comunicación. La comunicación no verbal se basa en gran medida en la expresión facial y el lenguaje corporal, ambos dependen de la visión. Aprendizaje. Gran parte de nuestro aprendizaje se basa en la información visual. Seguridad. La visión nos ayuda a detectar amenazas potenciales y a reaccionar rápidamente a situaciones peligrosas. Sin embargo, es importante recordar que la supervivencia es un proceso complejo que involucra múltiples sentidos. Incluso si perdemos la vista, podemos adaptarnos y usar otros sentidos para compensar la pérdida. En última instancia, la importancia de cada sentido depende del contexto y de las necesidades individuales. ¿Cómo funciona la vista en comparación con otros sentidos? La vista es un sentido complejo que funciona de manera diferente a los demás. Aquí te explico cómo. 1. Captura de información. Vista. La vista captura información del mundo exterior a través de la luz. Los ojos transforman la luz en señales eléctricas que el cerebro interpreta como imágenes. Otros sentidos. Los demás sentidos, oído, olfato, gusto, tacto, detectan diferentes tipos de estímulos: vibraciones del aire, moléculas químicas, sustancias químicas disueltas en la saliva, o la presión y temperatura del entorno. 2. Procesamiento de información. Vista. El cerebro procesa la información visual en áreas especializadas que interpretan la forma, el color, el movimiento y la profundidad. Otros sentidos. Cada sentido tiene áreas especializadas en el cerebro para procesar la información que recibe. 3. Velocidad de procesamiento. Vista. La vista es uno de los sentidos más rápidos. Las señales visuales se procesan en milisegundos, lo que nos permite reaccionar rápidamente a cambios en el entorno. Otros sentidos.
como el olfato o el tacto, pueden tardar más en procesar la información. 4. Alcance. Vista. La vista tiene un alcance mucho más amplio que otros sentidos. Podemos ver objetos a distancia, mientras que otros sentidos tienen un alcance mucho más limitado. Otros sentidos, el oído, por ejemplo, puede detectar sonidos a distancia, pero el olfato o el tacto requieren contacto directo con el objeto. 5. Adaptabilidad. Vista. La vista es un sentido altamente adaptable. Los ojos pueden ajustar su enfoque y la cantidad de luz que dejan entrar para adaptarse a diferentes condiciones. Otros sentidos también son adaptables, pero en menor medida. En resumen, la vista es un sentido complejo que nos permite percibir una gran cantidad de información del mundo exterior. Su velocidad, alcance y adaptabilidad lo convierten en un sentido fundamental para la supervivencia y la interacción con nuestro entorno. ¿Qué sentido es el más lento? Generalmente se considera que el olfato es el sentido más lento. Aunque podemos percibir un olor casi instantáneamente, el proceso completo de detección, procesamiento e interpretación de la información olfativa es relativamente lento en comparación con otros sentidos. Aquí te explico por qué. El camino de la información. Las moléculas odoríferas deben viajar por la nariz hasta llegar a los receptores olfativos en la parte superior de la cavidad nasal. Este viaje puede tardar unos segundos. El procesamiento cerebral. La información olfativa se procesa en áreas del cerebro que están conectadas a las áreas del gusto y la memoria. Este proceso adicional de integración de información también añade tiempo al proceso. La percepción consciente. Una vez que la información olfativa se procesa en el cerebro, necesitamos tiempo para interpretarla conscientemente y darle significado. En comparación con la vista, que procesa información en milisegundos, el olfato puede tardar varios segundos en procesar una información completa. Sin embargo, es importante destacar que la velocidad de un sentido también depende del tipo de estímulo. Por ejemplo, un olor intenso y familiar puede ser detectado y procesado más rápidamente que un olor débil y desconocido. En resumen, aunque el olfato es un sentido importante para nuestra supervivencia, es relativamente lento en comparación con otros sentidos como la vista o el oído. ¿Y qué sentido es el más rápido? Buena pregunta. El sentido más rápido es la vista. La visión es capaz de procesar información en milisegundos, lo que nos permite reaccionar rápidamente a cambios en nuestro entorno. Aquí te explico por qué. La velocidad de la luz, que es el estímulo que capta la vista, viaja a una velocidad increíblemente rápida. El procesamiento neuronal. El cerebro tiene áreas especializadas que procesan la información visual de manera rápida y eficiente. Las respuestas reflejas. Muchos de nuestros movimientos y reacciones son impulsados por información visual, lo que nos permite evitar obstáculos, atrapar objetos en movimiento y reaccionar a situaciones peligrosas de manera instantánea. En comparación con otros sentidos, como el oído o el tacto, la vista tiene una ventaja significativa en cuanto a velocidad de procesamiento. Por ejemplo, si alguien te lanza una pelota, la información visual de la pelota en movimiento llega a tu cerebro casi instantáneamente, lo que te permite reaccionar y atraparla. En resumen, la vista es un sentido increíblemente rápido que nos permite navegar por el mundo y reaccionar a nuestro entorno con una velocidad asombrosa. ¿Y qué sentido es el más lento? Es verdad. Ya hablamos de la velocidad del olfato, y aunque es relativamente lento, hay otro sentido que se lleva el título del más lento, el tacto. El tacto, aunque esencial para nuestra interacción con el mundo, tiene una velocidad de procesamiento mucho más lenta que la vista o el oído. Aquí te explico por qué. La complejidad de la información. El tacto no solo detecta presión, sino también temperatura, textura, dolor y vibraciones. Esto hace que la información táctil sea más compleja y requiera un procesamiento más profundo. El recorrido de las señales. Las señales táctiles deben viajar desde los receptores en la piel hasta el cerebro, lo que toma tiempo. Este recorrido es más largo que el de la información visual, que viaja directamente desde el ojo al cerebro. La integración de la información. El cerebro debe integrar la información táctil con otras señales sensoriales, como la visión y el oído, para crear una percepción completa del entorno. En resumen, el tacto es un sentido esencial para nuestra supervivencia, pero su velocidad de procesamiento es relativamente lenta debido a la complejidad de la información que procesa y el recorrido más largo que deben hacer las señales táctiles. ¿Y qué sentido es el más rápido? Ya lo dijimos. El sentido más rápido es la vista. La visión es capaz de procesar información en milisegundos, lo que nos permite reaccionar rápidamente a cambios en nuestro entorno. Recuerda, la velocidad de la luz,
El procesamiento neuronal especializado y las respuestas reflejas hacen que la vista sea el campeón de la velocidad entre los sentidos. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.